Bueno, arranco y voy a repasar un poco lo de las preguntas. Bueno, el multiple choice, para repasar un poco el examen así que grabado. Multiple choice y la respuesta de introducción simple, no había mucha vuelta con eso. Las notas fueron bastante altas incluso en esa parte, les dio como un volumen de puntaje a todos para después ir a la parte de completar bastante sólido. Acá están preguntando si sacaste un 6 y un 8 puedes promocionar igual. Sí. Sí. Eso está en la página de la U24, está ahí claramente la regla entre comunicaciones como es para promocionar. Les comentaba, bueno, las preguntas ahí en particular de la cuestión de, había una que les preguntaba sobre bienes sustitutos y complementarios. Ahí la idea era explicar qué es un bien sustituto, qué es un bien complementario, explicar bien cómo es el efecto de los precios de uno al otro, entre un bien y el otro, ser claros con los conceptos. Hay veces que dicen, si sube la demanda, no, es si sube el precio, por lo general lo interpretan al revés. Entender que primero afectan los precios, afectan las cantidades, y no que por las cantidades luego los precios, entender las causalidades. Los ejemplos, haber hecho algún ejemplo más creativo también les daba más puntos. En la parte de los mercados, un poco lo mismo. Algunos simplemente agarraban y me tiraban la lista como copia de las filminas, lo cual algún punto se suma con eso, pero la idea es ir razonándolos, porque no es independiente la cuestión de que haya barreras a la entrada, a que haya pocos o muchos competidores. Y eso no es independiente de los precios, ¿ok? Entonces, en un mercado, ¿y qué es una barrera de entrada? Una barrera de entrada es algún tipo de limitación, que obviamente puede ser de distintos tipos, que hace que no puedan ingresar competidores, por ahí porque no tiene un recurso para realizar determinada producción, o porque no tiene la patente, no tiene el permiso. Dada entonces esta limitación, es que no va a haber más de un participante, o varios, en caso de competencia, les pregunté un monopolio, y dado que eso existe, entonces es que hay un solo participante. Dado que eso sucede así, este participante tiene margen tiene poder de mercado, esto quiere decir que puede cambiar los precios. ¿Por qué? Porque tiene margen, tanto subiendo como bajando, puede hacer algún tipo de ganancias. Subiendo la competencia no puede, porque va a perder todas las ventas. Aquí puede decir vendo menos, pero gano más por unidad. O incluso bajando, que la competencia perfecta básicamente lo vaciarían. En el caso del monopolio puede decir bajo, vendo un poco más, dependiendo un poco de la elasticidad de la demanda, a ver si gano más o menos. El último ejercicio era bien importante que expliquen el desarrollo. En algunos casos, cuando hacían las cuentas, me ponían paso por paso, en otros casos me decían inserté tal ecuación en tal otra, las igualé, estaban muy bien los dos casos. Cuando les preguntaba cómo eran los bienes entre sí, básicamente eran sustitutos. ¿Por qué? Porque el aumento del precio de uno afectaba positivamente las cantidades del bien X. Entonces eso, y algunos ponían que uno es sustituto y el otro complementario. Uno es normal y el otro es sustituto, no. Los bienes son sustitutos entre sí. Los dos es, porque el efecto en este caso, y en este caso yo no me importa tampoco, yo en este caso lo que veo es el precio de Y contra X, como afectaba. Era importante ser claro y explicar por qué, no poner sustituto. Suma algún punto, pero no tanto. Y en el último punto, varios hicieron al revés. Uno ahí lo que tiene que despejar es el precio multiplicar por 1,5. Y ustedes algunos despejaban las cantidades y se multiplicaban por 1,5. En cualquier caso, la respuesta conceptual al último punto de la última pregunta, lo que iba a pasar, eso era, si ustedes se ponen a mirar una curva de demanda, es algo así, ¿no? Ustedes están viendo ahí. Si aumenta, los precios los tienen en este eje, y las cantidades en el eje horizontal. Si aumentan 1,5 los precios que estoy dispuesto a pagar, cuando el precio es aquí, si el precio máximo era 5, cuando tocaba el eje de las Y, el eje de las ordenadas, significa que para esas cantidades es 7,5, porque es una vez y medio. Cuando el precio es 0, en el extremo inferior, 0 por 1,5 es 0, entonces no es un desplazamiento total de la demanda, sino que es una rotación lo que eso genera, porque estoy multiplicando. Bueno, en alguna complicación un poquito adicional, si lo hacían bien la matemática, eso se dan cuenta, pero incluso pensándolo conceptualmente, si yo te digo que los precios son un 50% más altos, para las cantidades que estoy dispuesto a pagar 0, pagar un 50% más sigue siendo 0. Entonces, aquellos que ponían que había un desplazamiento hacia la derecha,
no les puse del todo mal, sumaron algún puntito, pero de nuevo, idealmente ahí lo que había que darse cuenta era que no es un desplazamiento lineal, sino que sería una rotación. Lo que sucede, en cualquier caso, hay una mayor disposición a pagar, entonces el equilibrio va a ser con mayores cantidades y mayores precios. Tenía una complicación, obviamente, por eso el último punto del examen, y un poco marcaba, ya para el final y cuando le sobraba tiempo, marca alguna calidad distinta del examen, pero no, en este caso no cambia nada, más allá del puntaje, que valía un poco más que los puntos anteriores esa pregunta. Pero de vuelta, conceptualmente se podía explicar. Algunos hicieron la matemática, ahí en particular le dije, Tobías y Victoria lo hicieron muy bien. Hubo otros que hicieron buenas aproximaciones conceptuales, otros que hicieron buenas aproximaciones matemáticas, pero que le faltó un puntito, como decía, la de Martín, por ejemplo, me acuerdo. Pero bueno, eso es un poco el resumen de siempre sean claros con los conceptos, no mezclen cosas. Responderme 3 cosas no le da punto 8, le da 0. Si ustedes me responden, ¿es sustituto? Y no me explican nada, va a tener un poquito de puntaje. Aunque sea, si le pegan, le puedo poner un cachito que sume algo. Si ustedes ponen, es sustituto y es complementario, pero puede ser cualquiera de las dos, va a 0, porque yo no le puedo poner nada si ustedes tiraron con ametralladores a ver si alguna pega. No fue tan burdo como en eso, pero en algún caso, en el último punto de este que le estaba comentando, de la matemática, el último punto del último ejercicio, puede subir, para mí puede subir, pero puede bajar y puede ser cualquiera de los dos. Yo ahí no tengo más margen que ponerle 0 puntos, porque no me dejan opción ahí. No, yo no puedo elegir cuál de todas las cosas más o menos está bien orientada. No, ya está. Si van a tirar al azar, jueguense con una. Y de nuevo, poner una respuesta pelada sin justificación, en el mejor de los casos, les puede dar la mitad del puntaje, como mucho. Como mucho les puede dar la mitad del puntaje. Dependiendo de la pregunta, hay veces que les da menos, a veces les da una cuarta parte o menos todavía. Dependiendo un poco de la pregunta. Pero eso ténganlo en cuenta. Que hay que ser claros. Hay que ser claros y hay que explicar. De hecho, como les digo, en algún caso que me pusieron el resultado del último punto del último, sin ninguna justificación, no puse nada de puntos, 0, 0, porque si me ponen una cosa que tiene un cálculo matemático y me ponen un número al azar, es 0. Ahora, algunos que no llegaron al resultado, pero hicieron un muy buen desarrollo y entendieron bien el problema, se llevaron casi todos los puntos, como les contaba. Entonces, mucho más importante, o mismo la parte conceptual, aquellos que fueron bien claros en la parte conceptual, se pueden haber llevado todos los puntos, dependiendo de cuántos claros hayan sido, aún sin haber puesto un valor. ¿Ok? Eso es lo más importante. Acá estamos analizando fenómenos económicos. De hecho, en la vida real muchas veces nosotros es mucho más difícil decir cuánto va a ser la inflación ahora, pero sí podemos decir, dado ciertas situaciones, por qué es esperable que la inflación baje un poco en estas semanas y por qué es esperable que sea más alta cuando se levante la cuarentena. Entonces, en la vida real, de hecho, como economistas, entender qué es lo que pasa es un paso anterior y mucho más relevante que decir 43 o 54, porque bueno, lo leí o le puedo haber pegado, como en el casino no le puede pegar un número. Bueno, hecha toda esta introducción larga, pero un poco para que sepan y para que quede grabado esta explicación de qué es lo que uno espera en un examen universitario, ¿no? Que es distinto a un examen de la escuela. A ver, ahora vamos a compartir la pantalla. Hubo buenos exámenes más, también AIXA, Moyano hiciste un buen examen también, muy buen examen. Me acuerdo han habido varios, pero bueno, por lo menos a los que algún premio, algún reconocimiento a los que han hecho muy buenos exámenes hay que darlo siempre. A ver aquí cómo hago para tener el chat, este que siempre me complica. Pero, qué macana, ¿cómo hago yo para...? Aguardo un segundo a ver esto, sí.
No puedo ver el chat. Ok. A ver. Ustedes están viendo ahí Ustedes están viendo ahí el PDF, ¿no? No ven nada más. No sé por qué hay días que esto me sale bien y hay días que me sale mal. Ahí, alguien levantó la mano, me dice esto. Esperen que tengo problemas con la tecnología, me está complicando últimamente. Sí, bueno. Bueno, ahí estamos. Arrancamos acá. Pum, pum, pum. Discúlpenme la demora, pero esto... Bueno, yo sí veo que si me hablan acá... Si me hablan por el chat... Bueno, entonces se me complica la tecnología últimamente. Demanda agregada, parte 5, y con esta clase cerramos ya la clase de demanda agregada. La clase pasada estuvimos viendo, Jeremías, sí, ¿querés decir algo? Pues, ¿querés el micrófono? No sé, préndetelo. Veo que estás levantando la mano, me dice la aplicación. No, entonces no. La clase pasada habíamos llegado a ver el multiplicador del efecto de la inversión, recordamos, y ahora lo que vamos a ver es un poco el multiplicador del efecto de la política fiscal, el efecto multiplicador que tiene la política fiscal. La política fiscal que vamos a estar viendo se refiere a los ingresos y gastos del Estado. Cuando uno habla de política fiscal, va a entender cómo el presupuesto, el gasto que tiene el Estado, en compras de distintas cuestiones, en transferencias, en inversiones, etc. Y los ingresos que tiene, en particular los impuestos. Eso es política fiscal en economía. Sección D del capítulo 22 de Samuelson y Nordhaus, es la última parte de este capítulo, ya, y lo cerramos, demanda agregada. Un poco aquí vamos a estar viendo entonces las políticas keynesianas fiscales. Este modelo y el multiplicador keynesiano en realidad no lo hizo Keynes, sino que es un aporte de Samuelson y lo que se llama la síntesis neoclásica. Fue una cantidad la formalización de este modelito fue hecho luego de Keynes, fue hecho posteriormente, unas décadas después. Y lo que viene a hacer es tratar de recolectar de alguna forma las principales ideas de la política fiscal keynesiana dentro de un modelo. ¿Ok? Ahora estoy viendo el chat. Martín, ahí lo estoy viendo, ahí me tengo que acomodar de una forma la pantalla, me tapo un poco, pero... Bueno, entonces un poco acá James Tobin resume las ideas de la política fiscal keynesiana de alguna forma. Las políticas keynesianas son la dedicación explícita de los instrumentos de la política macroeconómica a metas económicas reales. En particular, va a estar preocupado por las cuestiones de empleo y de crecimiento. En segundo lugar, lo que va a proponer la administración keynesiana es una demanda activista, es una demanda activa, no es una política pasiva del Estado. Y en tercer lugar, las ideas del keynesianismo, los keynesianos en general, lo que tratan es de coordinar la parte fiscal, como vamos a ver ahora, el gasto y los ingresos públicos a través de los impuestos, con la política monetaria, que tiene que ver con las tasas de interés y el dinero en la economía. ¿Okay? Para, en función de esta coordinación, lograr alcanzar algunos objetivos macroeconómicos. Eso es un poco el resumen, si queremos decir, en un párrafo, de qué va el enfoque keynesiano. ¿Ok? Y que es un poco lo que vamos a ver en esta clase.
¿Qué es entonces lo que vamos a estar viendo aquí durante esta clase? Como les dije, vamos a ver cómo es que afecta la demanda agregada y entonces en última instancia el ciclo económico, la política fiscal, el rol del Estado. Vamos a introducir, recuerdan que hasta la clase pasada estuvimos trabajando con una ecuación de gasto total. Toda nuestra demanda agregada de alguna forma se resumía a consumo e inversión. Ahora, entonces el gasto total era C más I latina. Ahora aparece el gobierno, el sector público. Cuando hablemos de gobierno, el sector público es lo mismo. En este caso, lo voy a usar de forma indistinta, o gasto público también, le voy a decir para referirme. Seguimos con la economía cerrada, es decir, no hay exportaciones netas, no hay efectos de otros países sobre esta economía todavía. De modo tal que el Producto Interno Bruto va a ser igual al ingreso disponible más los impuestos. Esto está dado ¿por qué? Porque es una economía cerrada, entonces no hay exportaciones netas, y porque no hay depreciación. Un último punto para tener en cuenta sobre los supuestos que siempre hacemos antes de cualquier modelo en economía. Esto es importante, los supuestos siempre los damos al principio. Les contaba algo al final de la clase pasada. Los impuestos que vamos a trabajar son impuestos de suma fija. ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a ver en más profundidad en Finanzas Públicas 1 el año que viene. Algo en microeconomía van a ver. Un impuesto de suma fija quiere decir que es un impuesto al cual yo a vos te impongo y que no depende de ninguna variable sobre la cual vos puedas llegar a hacer algo o dejar de hacer. Es decir, en general, si uno piensa en el IVA es un impuesto que nos pone un impuesto sobre el consumo. Entonces yo consumo más o menos, voy a pagar más o menos impuestos. El impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los ingresos, si yo tengo más o menos ingresos, voy a pagar más o menos impuestos. Yo podría decir, por esto que genera ciertos incentivos, ¿no? Uno dice que poner mucho impuesto a las ganancias genera incentivo a trabajar menos o a que la gente realice menos inversiones. Porque de alguna forma yo pierdo un pedacito, entonces pierdo un pedacito a manos del gobierno que recauda. Los impuestos de suma fija, a diferencia de estos que les contaba, como dice su nombre, son fijos y no dependen de otras variables. Aquí les puse los ingresos, pero no dependen de ninguna otra variable, en realidad, que pueda ser afectada por aquella persona a la cual tiene que pagar el impuesto. ¿Ok? Es como que mañana pongan un impuesto y digan, le vamos a poner un impuesto a todas aquellas personas, va a ser un impuesto de 100 pesos per cápita. Un impuesto de 100 pesos per cápita es un impuesto de suma fija porque no hay nada que yo pueda hacer que lo pueda evitar, y no tiene que ver con el nivel de ingresos, con el nivel de consumo, con el nivel de nada, ni de patrimonio. No hay nada que yo pueda hacer para evitar pagar ese impuesto. Entonces, en particular estamos pensando en un impuesto de suma fija que tiene esa lógica. Una lógica de uno paga una suma fija porque sí, más allá de lo que gane, lo que haga, lo que no. Hay otros casos más, sí, hay dentro del impuesto de suma fija, se puede pensar cualquier cosa que no tenga que ver, que no haya forma de que el impuesto cambie por alguna decisión mía. Por eso, y hago un último comentario y sigo adelante, estos impuestos se va a decir que no son distorsivos, porque no me afectan mi comportamiento. Si a mí me grabás, me pones un impuesto más alto por consumir, a mí me desincentivas a consumir. Si me pones un impuesto a las ganancias por generar ingresos, me generas un desincentivo a generar ingresos. Si vos me pones un impuesto de suma fija, no me genera ningún tipo de desincentivo en ninguna otra decisión económica que yo tome. Simplemente tengo que pagarlo a final de mes o cuando me toque. Entonces, a los supuestos que venimos utilizando, economía cerrada, ahora aparece la inversión. Los impuestos que vamos a estar hablando cuando hablemos de impuestos de suma fija. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto de introducir impuestos sobre el consumo de una economía? Y aquí volvemos a estos grafiquitos que vimos en la clase pasada y que están dentro del mismo capítulo en el libro, así que esto se lee de corrido, ¿no? En el cual habíamos visto nosotros que el consumo lo dábamos como una curva CC que relacionaba al consumo con el ingreso disponible. En este caso, tenemos que relacionar el consumo con el Producto Interno Bruto. Como vemos en esta filmina, el Producto Interno Bruto es igual a ingreso disponible más los impuestos. Dado que en esta economía no hay comercio exterior y no hay depreciación, no hay problema en utilizar el ingreso disponible. En lugar de ingreso disponible, vas a usar el Producto Interno Bruto.
porque está linealmente, es linealmente determinado con el ingreso disponible. Lo que vamos a ver en este grafiquito que tenemos aquí es que la curva CC, cómo se va a mover, que es lo que nos determina el consumo, en función del ingreso de impuestos. La curva CC original, la gris que está aquí, sólida, que tenemos, recuerden que era lo que nos decía, era para cada nivel de Producto Interno Bruto, por ejemplo, un punto como W, nos iba a decir, en un punto como W, cuál era el nivel de consumo asociado. Entonces nosotros sabíamos que si el Producto Interno Bruto era como aquí, que era, creo, de 3.600 en W, el consumo que tenía nuestra economía en este punto eran, no sé, 3.400 millones de dólares. Entonces, y recuerden que a cada nivel, a medida que iba creciendo el Producto Interno Bruto o nuestro ingreso disponible, la gente iba consumiendo cada vez más. ¿Ok? Lo que habíamos visto era que esta curva, obviamente, tenía una pendiente que era menor a 1. La curva con pendiente igual a 1 es la recta de 45 grados, que es esta recta donde nos decía en todos los puntos que se igualaban los valores de los ejes. Es decir, sobre cualquier punto de esta recta de 45 grados, el valor del Producto Interno Bruto se iguala al del consumo asociado. ¿Bien? En este caso, nosotros más allá de un punto por aquí donde se cruzan, igualmente en todos los puntos tenemos que la pendiente es más pequeña. ¿Por qué era que la pendiente era menor que 1 de la curva CC? Y yo se la pregunto, pero me lo responde, y estoy diciendo así a ver si lo van pensando. La pendiente de la curva CC estaba dado por la propensión marginal a consumir. ¿Por qué era esto? Porque con cada dólar que ingresaba, que teníamos de ingresos, y que en última instancia generaba un mayor ingreso disponible, recuerden que la gente no consumía todo. Entonces, si yo me paro en un punto por aquí, no sé, en U, por ejemplo, yo me paro en U, y aumentaba mi ingreso en 300, y aumenta el ingreso nacional, el ingreso disponible, y el Producto Interno Bruto, en este caso, pues decimos son iguales ante los impuestos, en 300 millones de dólares, el consumo aumenta en 200. ¿Y por qué? Porque la propensión marginal a consumir era de 2/3. Si por el contrario la propensión marginal a consumir hubiese sido distinta, la pendiente habría sido distinta. Entonces, lo que tenemos es que por cada dólar nuevo que ingresaba, con una propensión marginal a consumir de 2/3, que venimos usando ya en la clase pasada, el consumo iba a aumentar solamente en 2/3 partes. ¿Qué es lo que sucede cuando yo ingreso impuestos en este modelo? Cuando yo subo impuestos en el modelo, la curva CC de alguna forma se me va a desplazar hacia abajo y hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se me desplace la curva a la derecha? Que la curva CC, que es la curva de consumo cuando no hay impuestos, ahora que hay impuestos, yo voy a tener una curva como C', C'. Y que se me desplaza hacia abajo y hacia la derecha quiere decir que para el nivel que hoy tenía, que era de 3.600 millones de dólares de Producto Interno Bruto, ¿ok? Ahora el consumo, antes llegaba a W, que consumía 3.400, ahora llega un punto como B corta que llega a 3.200. Es decir, para cualquier nivel de producto, ahora el ingreso disponible va a ser más bajo, porque el ingreso disponible es el Producto Interno Bruto menos los impuestos. Entonces ahora el consumo asociado va a ser más bajo, porque antes en la curva gris sólida, Producto Interno Bruto, como no había impuestos, era igual al ingreso disponible, entonces el ingreso disponible era más alto. Ahora que ponemos impuestos, el ingreso disponible se reduce. Esto quiere decir que esta curva C', se desplaza hacia abajo hacia la derecha. Para cualquier nivel de Producto Interno Bruto, el consumo es más bajo. ¿Por qué? Porque ahora hay impuestos. Entonces la gente no utiliza todos los ingresos, el ingreso disponible para consumir si quisiera o ahorrárselo. Hay una parte que incluso antes de decidir entre consumir o ahorrar, se lo va a quedar el Estado. Entonces por eso es que el nivel alcanzable de consumo es más bajo. Una cuestión relevante es aquí entender que el desplazamiento hacia la derecha es más grande que el desplazamiento hacia abajo de esta curva. ¿Y cuál sería la explicación por la cual esta curva se mueve hacia la derecha en 300 y hacia abajo en 200, como vemos aquí? Aquí lo que hicimos
se introdujo básicamente un impuesto de 300 millones de dólares, impuestos por 300 millones de dólares. Entonces vemos cuál es el desplazamiento de la curva. Bueno, el desplazamiento de la curva lo que nos va a decir es que, si bien la curva esta se desplaza en 300 millones de dólares, es decir, la pérdida en ingresos que tiene la gente del PBI se sustrae en 300 millones, en realidad su consumo va a caer solamente 200. ¿Por qué el consumo cae solamente 200? Que es más pequeña la distancia vertical. Bueno, por la cuestión de la propensión marginal a consumir. Dado que de cada 300 pesos, que a las 300 dólares que a la gente se le sustraiga en forma de impuestos, 100 iban a ser originalmente para ahorrarse y 200 para consumir, porque la propensión marginal a consumir era 2/3, y la propensión marginal a ahorrar era 1/3, tenemos que, entonces, el desplazamiento vertical, que es lo que nos muestra cuánto cae el consumo, ante una variación horizontal, es solamente de 200. Es 2/3 partes. ¿Por qué? De nuevo, por la propensión marginal a consumir. Porque la gente, de todo lo que yo le esté sacando a través de este impuesto, no es todo consumo. Yo, si a la gente le saco 300 pesos, por cómo distribuye entre consumo y ahorro, los 300 pesos no son enteros de consumo, sino que en realidad 200 son de consumo, pero 100 lo va a perder de sus ahorros. Es como yo a final de mes gano, no sé, 33.000 pesos por mes. Si yo cada 3 pesos gano, 2 los consumo y 1 los ahorro, si ahí me sacas 3.000 pesos, no voy a consumir 3.000 pesos menos. Me va a sacar de los 3.000, 2.000 de consumo y 1.000 de ahorro. ¿Por qué? Por las propensiones marginales a consumir y a ahorrar. Esto está reflejado, obviamente, que en la pendiente. Cuanto mayor sea la pendiente, más cercana a 1, la gente tiene una propensión marginal a consumir más alta y una propensión marginal a ahorrar más baja. En ese caso, lo que va a estar sucediendo es que la pendiente se va haciendo cada vez más vertical, y de hecho, y en el límite, si la propensión marginal a consumir es 1, que es básicamente quiere decir que la gente se consume todo y ahorra 0, la pendiente de la curva de consumo va a ser exactamente igual a la recta de 45 grados. Si la propensión marginal a consumir es 1 y la propensión marginal a ahorrar es 0, quiere decir que cada peso que el Estado me saque en forma de impuestos va a ser entero de consumo. Es decir, la pérdida en ingresos que voy a tener va a ser exactamente igual a la pérdida de consumo. Entonces, así como aquí cuando la propensión marginal a consumir es menor que 1, la pérdida en ingresos es más grande que la pérdida en consumo, que la caída de demanda agregada que hay en el consumo. Aquí yo ensayé un dibujito, más casero que el del libro, pero para que a ustedes también les quede. Y si supusiéramos ahora que la propensión marginal a consumir es de 1, en estos son rectas de 45 grados, las pendientes de las curvas CC y C', C'. Aquí, la propensión marginal de 1 quiere decir que se ahorra 0, y quiere decir que si yo genero una caída de 300 millones de dólares en los ingresos, se va a generar una caída exactamente igual en el consumo en 300 millones de dólares. En este caso. Mezclo las unidades, discúlpenme. Pero entonces, la lógica quiere decir que yo, dependiendo de la propensión marginal a consumir y ahorrar de mi población, va a ser cómo va a reaccionar obviamente, ante el consumo ante cambios en los ingresos. Entonces, cuando yo aplico un impuesto sobre una población que tiene una propensión marginal a consumir más alta, la caída del consumo va a ser más alta, naturalmente. Si la propensión marginal a consumir es más baja, entonces la caída en el consumo va a ser más pequeña si yo a la gente le saco dinero vía impuestos. ¿Ok? Esto aquí se entiende. Son temas complejos, obviamente, hay que leerlo en la casa. Esto no es que uno lo escuche en la clase y lo aprendió, sino son genios totales, pero requiere que lo vayan leyendo, requiere que vayamos al día con esto. Son preguntas de razonamiento más complejas, pensemos en el segundo parcial. No sé si les dije, el segundo parcial ya tengo fechas, por el final de la clase les digo. Bueno, si no hay preguntas, sigo entonces adelante. Ahora lo que vamos a hacer es a nuestro modelito que teníamos recién, en el cual simplemente aquí estábamos introduciendo nuestro modelo inicial, donde tenemos solamente consumo, y hablamos cómo afectaban los impuestos. Ahora vamos a ver, bueno, pensemos en el modelo,
qué pasa cuando introducimos inversiones y sector público. Recuerden que la clase pasada arrancamos con un modelo puramente consumo, de nuevo, luego le agregamos las inversiones, ¿se acuerdan esos 200 millones adicionales? Y ahora con la misma lógica de los 200 millones adicionales, que eran, simplemente se sumaban encima de la curva ¿cómo prendió el micrófono? Se sumaban simplemente arriba de la curva de consumo. Ahora vamos a sumar el gasto. Déjenme ver el monto para esto, para tenerlo claro. 200. Ahora lo que vamos a decir es que, además de la curva de consumo, que es esta curva gris sólida CC, tenemos 200 millones de dólares de inversiones para cualquier nivel de Producto Interno Bruto, de forma exógena, no depende de nada dentro del modelo. Y ahora vamos a sumar que el Estado va a gastar 200 millones de dólares adicionales. De nuevo se suman arriba. Y de vuelta, con la misma lógica que la clase pasada, es un desplazamiento en paralelo vertical de 200 millones. Para cualquier nivel de producto, teníamos que el consumo sí iba cambiando en función del producto, pero para cualquier nivel de producto, la inversión se suman 200 millones más y del gasto de gobierno suman 200 millones más. Y aquí ya tenemos una curva de gasto total que va a ser igual a consumo más inversión más el gasto público o el gasto del sector público, como le querramos decir. De nuevo, dado que estos últimos dos componentes se sumaron de forma lineal, la curva va a tener la misma pendiente que la curva de gasto. Que la curva de gasto, como siempre, tiene una pendiente dada por la propensión marginal a consumir. En un punto como E, es el punto aquel donde el gasto total, es decir, el gasto planeado, GT, se iguala con la producción, se iguala con el Producto Interno Bruto. Si uno lo mira, entonces, en este punto como E, si yo miro, el valor del Producto Interno Bruto es 3.600 millones, y el gasto total asociado es de 3.600 millones. Quiere decir entonces que en este punto, como E, el gasto planeado va a ser exactamente igual a el producto de la economía. De modo que estamos en equilibrio. No hay incentivos ni a aumentar ni a reducir la producción. ¿Ok? Dígame si cortamente tengo una pregunta. ¿Cómo ingresa el sector público entonces aquí en el modelo? La G, que es el gasto público, es importante saber que esta G, que es lo que sumamos aquí arriba, esta distancia vertical, estos 200 millones de dólares adicionales, viene dado por la compra de bienes y servicios por parte del gobierno. ¿Ok? Bienes y servicios finales van a ser, finales. Bien importante eso. Las transferencias, en cambio, como por ejemplo el caso más típico, siempre hablamos, es la asignación universal por hijo, no son compras finales de bienes y servicios, sino que va a ser parte del consumo de la inversión. En general va a ser parte del consumo, ahora vamos a decir, porque va para las personas. Porque imagínense, como ya hemos hablado, si el Estado me da a mí una asignación universal, y el Estado registra como 100, me da 100 pesos, por el concepto de asignación universal por hijo, a mí. Si el Estado registra esos 100 pesos, y yo después con esos 100 pesos, después los voy a consumir, y después yo voy a la panadería y gasto los 100 pesos, estamos contando dos veces los mismos 100 pesos que estuvieron una sola vez. Los mismos 100 pesos que el Estado me dio. Si yo los cuento el Estado como ventas finales, va a estar dos veces, porque después yo sí lo voy a gastar como ventas finales en la panadería. Entonces, las transferencias no se van a contar aquí dentro de la G, porque es un gasto intermedio. El gasto final lo produce quien lo recibe. Se debe entonces considerar a las transferencias dentro de T. T, y esto no lo hemos visto en el modelo del flujo de ingresos y gastos, T es impuestos, y esto es porque viene en inglés tax, así que cuando hablamos de T en economía es impuestos. Eso, que quede grabado. T igual impuestos. Entonces decimos que las transferencias se deben considerar entonces dentro de T, dentro de los impuestos, como una reducción de los impuestos totales. Podríamos pensarlo entonces, en realidad, cómo es que funciona, cómo la transferencia, la UH, cómo funcionaría. Bueno, le pago 200 pesos al gobierno por impuestos, porque pago IVA, pago algunos impuestos, lo que sea, y recibo 100 pesos como transferencias.
Si yo pagué 200 y recibí 100, en el neto, lo que pagué al gobierno fueron 100 pesos. Fueron 100, fueron 200, volvieron 100, recibí 100. No, mi cara. No, estoy bien aislado. Digo. Esto tiene sentido, entonces, la transferencia, Juan me pregunta, ¿qué sería la transferencia? La transferencia sería, por ejemplo, asignación universal por hijo. La transferencia son aquellas partidas de gasto del Estado que le da a la gente sin ninguna contraprestación a cambio. Eso es una transferencia. El Estado básicamente no está comprando nada. El Estado te cede dinero. ¿Ok? Está saliendo mucho a comprar pizza, no me cargan. No. Viene a domicilio, Cuchinoto, la mejor pizza de La Plata por escándalo. Viene a domicilio, los jueves llega a La Plata. Así que el datazo. Los 200 pesos, entonces, como les digo, ¿cómo tomamos las transferencias? Las transferencias que el Estado nos da, podemos tomar de nuevo, que son, como les contaba, las neteamos, de alguna forma les restamos los impuestos. Entonces yo, como considero esto, bueno, si pago 200 pesos de impuestos y el Estado me da 100, digo que los impuestos en total que le pago al gobierno son de 100 pesos. ¿Ok? Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque mi ingreso disponible de interactuar con el Estado solamente me va a caer en 100 pesos. ¿Ok? Solamente va a caer en 100 pesos. ¿Por qué? Porque pago 200, recibo 100. Entonces, a los fines de lo que es la T de estos impuestos, que es como me afecta el ingreso disponible, son solamente 100. Por eso es que vamos a hablar, y en el libro lo van a ver de esta forma, que las transferencias son tratados como impuestos negativos. ¿Ok? Y acá Lucas me dice que no hay mejores que las pizzas que hace una madre. Mi vieja no te va a hacer una pizza ni loco, así que depende de qué madre. Mi vieja cocina muy bien, pero no pizzas. Efecto entonces del sector público. Esto no sé, váyame acordando, yo me desvío. Sí, si algo aburrido, me dan charla y yo me pongo a charlar de lo que sea, con tal de hablar de algo. Efecto del sector público. Ahora vamos a querer ver, entonces aquí, a ver cómo llegamos hasta esta parte. Vimos en primer lugar, cómo los impuestos afectan el consumo, lo vimos en las primeras filminas. Dijimos un poco entonces qué es lo que va a estar dentro del gasto de gobierno. El gasto de gobierno va a estar dentro de las GELAs, compra y venta de bienes finales, lo que son los impuestos, que es parte de la intervención del sector público, va a pegar a través del consumo, porque lo vemos como un impuesto, los impuestos como disminuciones en mi ingreso disponible. Entonces, los mayores impuestos reducen el gasto en consumo, vamos a decir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como lo vimos en la primera parte de la clase, los mayores impuestos nos van a reducir el ingreso disponible. Si no son compensados con un mayor gasto gubernamental, nosotros podemos analizar de forma separada, cobrar más o menos impuestos sin pensar que el Estado lo recauda y con eso gasta más. Simplemente decimos, cobra más impuestos. Habrá un menor Producto Interno Bruto. ¿Y por qué? Bueno, porque como lo vimos en las primeras filminas de esta clase puntualmente, donde los impuestos reducen el ingreso disponible y con esto reducían el consumo. Recordemos esa curva C', que se generaba, entonces hay una menor demanda. Hay una menor demanda, quiere decir que el Producto Interno Bruto para el cual vamos a estar en equilibrio va a ser más bajo. ¿Cuánto menor va a ser el Producto Interno Bruto de equilibrio? Bueno, va a depender de cuánto se desplace el gasto total y cuál sea este nuevo equilibrio. Lo que vamos a estar hablando acá, y se pueden dando cuenta, es de el multiplicador. De nuevo, nosotros sabemos que subimos o bajamos los impuestos en 100 pesos, o 200 pesos, o lo que sea. Esto va a tener asociado algún desplazamiento de gasto total, y por lo tanto de equilibrio. Un ejemplo numérico entonces de cómo es que funciona toda esta dinámica.
Bien, ¿cómo es que funciona esta dinámica? Vamos a este grafiquito que ya lo hemos visto en la clase pasada y que está en el mismo capítulo del libro, en el cual, digamos, las columnas vamos de izquierda a derecha y vamos construyendo a partir de, vamos a mirar aquí abajo de todo, donde el Producto Interno Bruto es de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones, lo que sea, 3.000 millones yo voy a decirlo, para que la cuenta no sea tan grande, 3.000 millones de dólares, los impuestos son 300, dijimos que los impuestos aquí, en este modelo van a ser de suma fija, entonces vamos a poner el mismo impuesto, pase lo que pase, si la gente produce más, produce menos, es todo lo mismo. Entonces los 300 millones de dólares, de modo tal que el ingreso disponible, de los 3.000 que se producen, 300 se van en impuestos, quedan 2.700. El consumo planeado para este nivel de ingresos disponible es de 2.800. La inversión, recuerdan que era esa suma fija de 200. El gasto del gobierno de vuelta, dijimos que era una suma fija de 200 millones de dólares. Y el gasto total, entonces, el gasto total va a ser consumo, más inversión, más gasto, columna 7, que es la suma de las columnas 4, 5 y 6, 3.200. El gasto planeado es 3.200. El Producto Interno Bruto es de 3.000. Entonces, aquí estamos en el tramo donde se consume más que lo que se produce, hay incentivos a aumentar la producción. Entonces hay un incentivo a la expansión. Así sumamos 300 millones más, en el segundo nivel sería del Producto Interno Bruto, los mismos impuestos, el ingreso disponible ahora es 3.300, menos los mismos 300 de siempre, 3.000. El consumo planeado entonces, aquí es 3.000, ¿por qué es 3.000? Porque se sumaron 300 millones del ingreso disponible, y dijimos que nuestra propensión marginal a consumir es de 2/3, estamos trabajando en este capítulo del libro. Entonces cuando sube 300, aumenta 200 el consumo, entonces subió 300 el ingreso disponible, solo 200 el consumo, como está en 2.800, pasa a 3.000, 200 de inversión, 200 de gasto gubernamental, gasto total 3.400, 3.000 más 200 más 200. 3.400 es mayor nuevamente que el Producto Interno Bruto, 3.300. Hay de vuelta un incentivo a la expansión. Vamos al tercer nivel, se aumenta 300 millones más, aquí llegamos al equilibrio. En este punto, si repasamos los valores, vamos a llegar a que el gasto total planeado es igual a 3.600, que se iguala al Producto Interno Bruto. En este punto estamos en equilibrio. En este punto estamos en equilibrio. Si siguiésemos sumando niveles adicionales de Producto Interno Bruto, lo que nos va a pasar ahora, por el contrario, es que la producción, el Producto Interno Bruto, sería superior al gasto planeado, de modo que sobrarían bienes, y lo que se buscaría sería ajustar la producción a el nivel de gasto planeado, haciendo que se contraiga el producto. No acepto sobornos. Chicos, guardamos los comentarios, por favor. Como siempre, llegamos a comparar la última columna que estamos generando siempre, que es de comparar la columna 7, que sería el gasto planeado, contra el Producto Interno Bruto, contra la producción, y en función de eso es que vamos a decir si esto es expansivo o contractivo, los incentivos que se están dando en la economía, y en todo caso si estamos en equilibrio. ¿Bien? En 3.600 millones de dólares es el nivel donde estamos en equilibrio. Multiplicador de la política fiscal. Ahora que vimos esto, que vimos este ejemplito numérico, que vimos el ejemplo gráfico, que vimos el ejemplo numérico, se podrá ir imaginando que vamos a llegar a obtener un multiplicador de cómo es que sucesivos aumentos en la política fiscal, en el gasto, es decir, lo que vamos a estar viendo es cómo sucesivos aumentos en la columna 6 nos van a afectar el nivel de producto. El multiplicador del gasto gubernamental, entonces, va a ser el incremento que va a tener el Producto Interno Bruto, luego de aumentar cada dólar en la compra de bienes y servicios por parte del gobierno. Como les decía, vimos la parte gráfica, vimos la parte numérica, ahora lo que vamos a querer ver, obviamente, es, al igual que hicimos con la inversión en la clase pasada, es ver cuánto es que aumenta por cada dólar, cuánto se multiplica el Producto Interno Bruto. La compra inicial
Esto con la misma lógica que aplicamos en la clase pasada, ¿se acuerda de la inversión que 2/3 se volvían a gastar y se volvían a gastar y se volvían a gastar? Chicos, aflojemos con los comentarios en serio, ¿eh? Si no, voy a tener que clausurar el chat, por favor. Hay ciertos temas que hay que tener cuidado. La compra inicial entonces de un bien o servicio por el gobierno pone en movimiento una serie de gastos. De la misma forma que hablamos la clase pasada con las inversiones, ¿no? Aquí un poco lo que dice es, bueno, si el gobierno construye una ruta, una carretera, por la traducción españolizada, los constructores van a gastar este dinero que les ingrese por construir una ruta en algún tipo de bienes de consumo, que a su vez va a generar ingresos adicionales para los que estén vendiendo estos nuevos bienes, los cuales a su vez estos vendedores de bienes, una parte la ahorrarán, pero otra parte la vuelven a gastar, y así todo el mundo vuelve a gastar de la misma forma que la clase pasada, cuando hablamos de la inversión privada, pero en este caso una carretera es una inversión pública, pero es lo mismo a los fines económicos. ¿Ok? El modelo simple se examina aquí, entonces el efecto sobre el Producto Interno Bruto va por cada dólar, es el mismo efecto que el multiplicador que vimos para el caso de la inversión, en el cual ambos multiplicadores decimos que son iguales entonces, y que son 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. De vuelta, se realiza el mismo calculito que vimos en la sección C del libro, que es lo que vimos en la clase pasada, para el cálculo de la inversión, es lo que se ve aquí para el cálculo del multiplicador del gasto público. ¿Ok? Básicamente porque lo que decimos es, con la inversión, si yo gastaba 100 millones de dólares en inversión, al tipo que se le compraban esos bienes y servicios para hacer la inversión, después se da vuelta y empezaba a gastar. Y así todo el mundo se da vuelta y seguía gastando. En este caso es lo mismo, por más que el primero que pague sea el Estado, es lo mismo. A alguien le compra algo y a esa persona al cual se le compra, se va a dar vuelta y va a empezar a comprar otros bienes y servicios. Análisis gráfico entonces de este multiplicador de la política fiscal que yo les decía. Aquí un poco lo que vamos a ver entonces es, nos paramos sobre la curva gris, que es la curva inicial, de gasto total, que tiene consumo más la inversión más el gasto. Y ahora lo que queremos ver es, bueno, ¿qué pasa si yo al gasto público, G, le aumento en 100 millones de dólares? ¿Cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto de esta economía? Aquí, como vemos, la curva punteada rosa es gasto total, GT', que en realidad es el consumo más la inversión más el gasto prima. Por lo general, en economía, como ponemos prima, es porque queremos decir que es una versión alternativa. ¿Ok? Entonces, el G era el gasto original, ahora cuando se agregan 100 millones de dólares más, tenemos el G'. Bien. Entonces, ahora lo que queremos ver es, bueno, este aumento en el gasto total de 100 millones, ¿cuánto generó que se cambie el Producto Interno Bruto de equilibrio? Bueno, como vimos, nosotros dijimos que el Producto Interno, el efecto multiplicador, era 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Por lo mismo que mostramos en la clase pasada, acá está solamente la ecuación final, pero en realidad viene de ese formato de sumar a 1 más 2/3, más 2/3 por 2/3, más 2/3 por 2/3 por 2/3, más 2/3 a 4, etcétera, etcétera. Eso que se llama una serie, que es la fórmula que lo calculamos la semana pasada, que es este 1 dividido 1 menos 2/3, el resultado final es 3. ¿Ok? 3 es el multiplicador del gasto público. Quiere decir que por cada dólar que gasta el sector público, el Producto Interno Bruto se va a incrementar en 3 dólares. Este es el efecto que vemos en el gráfico. Se aumentó en 100 dólares el gasto público, pero el Producto Interno Bruto pasó de 3.600 millones de dólares, que era el equilibrio anterior, a 3.900, de vuelta. ¿Por qué? Porque esos 100 millones que el Estado gastó, luego la empresa que hizo la ruta tomó 2/3 y los volvió a gastar, y compró autos, y el vendedor de autos de esos 2/3 tomó 2/3 más y compró remeras, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el efecto de los 100 dólares originales es mucho mayor a través de la economía, ¿okay? En términos de la producción agregada que se genera.
Aquí pregunta en el libro, y le deja la pregunta planteada, ¿qué pasaría si la propensión marginal a consumir fuese de 3/4 o de 9/10? Y en cualquier caso aquí lo que estamos diciendo es que la propensión marginal a consumir se va acercando a 1. Como bien sabemos, cuando la propensión marginal se acerca a 1, lo que nos va a estar pasando es que el multiplicador se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque prácticamente la totalidad de lo que se gastó se vuelve a gastar una y otra vez. La propensión marginal a consumir, si llegase a 1 en este modelo, directamente esto se hace infinito. Es una cuestión, lo dejo para que lo piensen. ¿Qué pasa? No si es 3/4, no si es 9/10, piénsenlo ustedes. ¿Qué pasa si es 1? ¿Y por qué es que esto se haría infinito? Pero bueno, ese es un desafío grande, a ver si se animan a pensarlo en las casas eso. Se lo dejo como tarea. Aquí lo que le puedo decir es que a medida que esta curva gris oscura se haga cada vez más vertical, porque la propensión marginal a consumir es más alta, el efecto del multiplicador va a ser cada vez mayor. Va a ser cada vez mayor. Y esto lo podríamos ver, y piénsenlo, si estas curvas se hacen más verticales, cuando yo subo 100, la segunda curva va a tener se va a cruzar como mucho más arriba. ¿Okay? Así que ese sería el efecto un poco geométrico, el efecto gráfico de una mayor propensión marginal a consumir. El efecto analítico, que es el que más ustedes tienen que saber, es que, bueno, si por cada peso gastado por el Estado la gente ahorra poco y vuelve a gastar mucho más, el efecto en términos de Producto Interno Bruto va a ser más grande, porque los encadenamientos que vienen atrás son mucho mayores. ¿Bien? ¿Alguna consulta por acá? Bueno. En este ejemplo, entonces, dijimos que es exactamente igual el multiplicador del gasto público al multiplicador de la inversión. ¿Por qué? De nuevo, porque como habíamos dicho, no parece un supuesto tan raro, de hecho es bastante entendible que lo que se gaste en uno, la economía va hacia la misma cantidad de gente. Decía ahí, si el Estado fabrica un edificio, no tenemos por qué esperar que el efecto económico sea distinto a si lo fabrica un privado. Si simplemente uno va, le contrata una empresa, compra productos, compra cemento, arena, cosas para producir un edificio, ladrillos, no tendríamos que pensar que sea distinto si lo hace el público que el privado. Por eso se suele utilizar la palabra multiplicador del gasto, resumiéndolos todos juntos. De nuevo, después va a haber cierta parte de la literatura y algunos autores, y cuando avanza en la carrera, donde se empieza a separar y se habla del multiplicador del gasto público, multiplicador de inversión privada, se calcula que estos pueden tener efectos distintos. Pero una primera aproximación no es incorrecto pensarlo, que estos multiplicadores como que son similares. Mirando la tabla del ejemplo numérico, que ahora voy a ir para atrás, unas filminas, esta tabla que mostramos hoy, podemos ver que un aumento del gasto público, ceteris paribus quiere decir, esto lo explicamos en las primeras clases del año, manteniendo todo lo demás constante. Es bien importante en economía aclararlo cuando estés de esta forma. Algunos en el examen lo hicieron, está muy bien, aclarando enfáticamente ceteris paribus o todo lo demás constante, manteniendo todo lo demás sin cambios, o como lo quieran poner. Implica un mayor Producto Interno Bruto de equilibrio, si nos ponemos a pensar un mayor gasto público. ¿Y por qué? Y bueno, porque en este gráfico que tenemos aquí, todo lo demás constante, pónganse a pensar si, por ejemplo, el gasto de gobierno fuese, en vez de 200, fuese 300. 300 más, o sea, fuese 500. Bueno, lo que tendremos aquí entonces es que el gasto total planeado va a ser de 3.900. Entonces va a haber un aumento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de bienes. ¿Ok? Entonces, lo que vimos aquí es que, mirando esa tabla, mirando el ejemplo numérico, nos podemos dar cuenta que cualquier aumento que tenga el gasto público, manteniendo todo lo demás constante, va a implicar que haya incentivos a aumentar la producción. ¿Ok? El efecto multiplicador se puede analizar también desde una reducción del gasto, manteniendo todo lo demás constante, incluyendo los impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Así como yo decía, bueno, incrementar 100 pesos, 100 millones de dólares, el gasto público tiene un efecto sobre el producto de 300 millones de dólares,
podría decir, si yo reduzco en 100 millones de dólares el gasto público, el producto va a caer 300 millones. Funciona para los dos lados. Por eso es que muchas veces se dice que los ajustes de gasto público son contractivos, ¿okay? Y generan una recesión en la economía, y generan que se frene la economía cuando uno ajusta el gasto público. ¿Okay? Esto, de vuelta, hay modelos más complejos y demás, pero un poco lo que nos va dando es esta intuición, ¿no? Uno genera todo un parate en la economía bastante particular cuando reduce el gasto público. El multiplicador aplicado a los impuestos, ahora en la última parte de la clase, porque hasta aquí estuvimos viendo el multiplicador cómo afecta cuando el Estado decide gastar más o decide gastar menos. Lo que es importante aquí es tener claro, para hacer la diferencia con el multiplicador de los impuestos, es que cuando hablamos del multiplicador del gasto público, lo que vamos a estar mirando es que si hay un aumento del gasto público de 200 millones, el gasto total aumenta en 200 millones. Es decir, todo el costo económico, o todo el costo fiscal, digamos, en términos del presupuesto del Estado, que tiene las decisiones de gasto, se refleja en una mayor o menor curva de gasto total. Entonces, si el Estado decide gastar 200 millones más o 200 millones menos, el gasto total sube 200 o baja 200. Ahora, ¿cuánto tendría yo que reducir los impuestos para que el gasto total aumente 200 millones? Es decir, yo digo que si yo aumento el gasto público en 200 millones, el gasto total aumenta en 200 millones. Si yo vi impuestos, quiero estos mismos 200 millones de gasto total generarlos, ¿cuál va a ser el nivel de impuestos que tengo que bajar? Que de alguna forma para el Estado es lo mismo, es decir, o gasto 200 más o recaudo 200 menos, sería equivalente. Sin embargo, lo que aquí vamos a ver es que para generar un aumento de la demanda del gasto total en consumo de 200 millones adicionales, al Estado le sale más caro. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ceder aquí no 200 millones de recaudación, sino que tiene que ceder 300 millones. ¿Y por qué es esta historia? Como vimos al principio de la clase, cuando veíamos los impuestos y el efecto sobre el consumo, por cada 3 pesos que uno le rebaje de impuestos a los consumidores van a aumentar solamente 2. ¿Por qué? Porque su propensión marginal a consumir, en esta clase que estamos hablando de 2/3, y la propensión marginal a ahorrar, que es de 1/3, lo que nos va a decir es que por cada 3 pesos que el Estado ceda a los consumidores vía reducción de impuestos, solamente 2 van a ser gastados en forma de consumo. 1 va a ser ahorrado y no se va a ver reflejado en un mayor gasto total. ¿Ok? Entonces, dada esta productividad marginal, propensión marginal a consumir, el desplazamiento del consumo, dijimos, es de 2/3 por la variación de los impuestos. ¿Se acuerdan que al principio de la clase veíamos que con impuestos de 300 millones más, el consumo caía a 200 solamente? Lo mismo ahora en el otro sentido. Si ahora se reducen en 300 millones, al Estado cede 300 millones, sin embargo el gasto total le cuesta 300 millones al Estado, sin embargo el gasto total se va a aumentar solamente en 200. Por esto es que el multiplicador de los impuestos va a ser más pequeño que el multiplicador del gasto público. ¿Por qué? Porque hay una parte que no tiene efectos, que es la parte que se ahorra o se deja de ahorrar. ¿Bien? Entonces, de esta forma, por cada 3 pesos, 2 se refiere a consumo, 1 a ahorro. Este multiplicador es esperable entonces que sea más pequeño. El efecto de expandir el gasto total vía una reducción de impuestos sea más pequeño que el efecto de expandirlo vía un aumento del gasto. ¿Por qué? De nuevo, si el Estado tiene 300 millones de dólares para gastar, de más, que puede generar un aumento de 300 millones de dólares del gasto total. Si en vez de gastar es los mismos 300 que le están sobrando, decide bajar impuestos, el incremento en gasto total vía consumo va a ser de solamente 200. Aquí copié y pegué del libro. Los cambios en los impuestos son un arma poderosa para afectar el producto, obviamente. A través de reducirlos se genera un aumento en el producto. Pero el multiplicador de impuestos, en este modelo que estamos viendo, es más pequeño que el multiplicador del gasto,
por un factor igual a la productividad, a la propensión marginal a consumir. Entonces, el multiplicador de los impuestos va a ser la propensión marginal a consumir por el multiplicador del gasto. ¿Ok? Si de alguna forma, entonces dijimos que el multiplicador del gasto, o una propensión marginal a consumir, era de una propensión marginal a consumir de 2/3, el multiplicador de 2/3, era de 3, perdón, una propensión marginal a consumir de 2/3, el multiplicador del gasto era de 3, el multiplicador entonces de los impuestos va a ser de 2, es los 2/3 multiplicado por 3, 2/3 por 3 es 2. Cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir y más cerca de 1 esté, es decir, cuanto la proporción que se consume sea mayor, estos números, estos multiplicadores se hacen más grandes, tanto el multiplicador de impuestos como el multiplicador del gasto, y a su vez, entre sí, son cada vez más cercanos. ¿Ok? Son cada vez, son relativamente más parecidos. ¿Por qué? Porque si la propensión marginal a consumir es 2/3, el multiplicador de los impuestos es 2/3 del otro. Si la propensión marginal a consumir fuese del 3/4, el multiplicador de los impuestos va a ser 3/4 del otro. Y cuando se acerque a 1 va a ser casi igual. ¿Bien? Esto matemáticamente lo podemos ver que es así. Analíticamente, ¿qué es lo que está pasando en este punto? Analíticamente lo que está pasando en este punto es que dijimos que el multiplicador de los impuestos es más pequeño que el multiplicador del gasto, porque hay una parte de eso que yo a la gente le cedo o le saco vía impuestos que no iba a ser gasto. ¿Por qué? Porque es la parte que se ahorraba. Si la propensión marginal a consumir es muy alta, se acerca a 1, la fracción que se ahorra es bien pequeña. Entonces, esa partecita que nos hace que no tenga efectos, modificar los impuestos, es cada vez más pequeña. Cuando la propensión marginal a consumir es bien alta, la partecita que se ahorra es muy pequeña. Entonces, a la gente darle más o menos vía impuestos prácticamente no tiene efectos sobre el ahorro. Es casi todo consumo. Y el efecto que tiene sobre el consumo es lo que genera el efecto multiplicador. ¿Bien? Si hay preguntas. Si no, paso a la última filmina. A ver, acá tengo algunas preguntas, ¿no? Gabriel me pregunta: ¿esto está generalizado para todas las economías? A ver, esto está ni generalizado ni se deja generalizar. Estos modelos, estas conclusiones, dependen particularmente de los supuestos que uno haga en este modelo. ¿Ok? Entonces, recordemos que el modelo keynesiano, que es el que estamos viendo, recordemos que seguimos con la construcción de lo que vimos en la clase pasada. Es importante entender que recuerden que los precios son fijos, que hay capacidad ociosa. En este modelo y este multiplicador por ahora no hay sector externo. Entonces, todas esas condiciones, la verdad es que es difícil que se cumplan en una economía hoy en día. Lo que yo podría decir es que una economía, cuanto más se parezca a esos supuestos iniciales, los efectos que yo puedo esperar más se van a parecer a las conclusiones del modelo. Es decir, el supuesto de que los precios estén fijos en el corto plazo, ¿ok? Y que haya capacidad ociosa. Podríamos decir que eso en ningún lugar del mundo son exactamente tan ociosos, hay tantos recursos ociosos como para que los precios no cambien en nada. Sin embargo, ustedes eran bebés, la mayoría, pero aquí en 2002 la Argentina tuvo una crisis severísima de actividad. Y había un montón de capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque había un montón de desempleo, tanto de personas como también de máquinas que estaban paradas. En ese contexto había capacidad ociosa, es decir, se podía aumentar, había una oferta, estamos muy lejos del producto potencial, que es donde empezamos a tener presiones sobre los precios. Entonces había una capacidad ociosa tan grande que hacía que los precios, mal o bien, en el corto plazo,
sean inflexibles o no tengan tantas presiones a aumentar. Entonces, si bien exactamente como en el libro no se va a dar nunca, sí nos vamos a encontrar a que en el mundo real vamos a encontrar, bueno, ante estas condiciones que tiene esta determinada economía, se parece a los supuestos que tiene este modelo. Entonces, es esperable que se mueva en este sentido. Entonces, si uno se para en Argentina en el 2002, con la capacidad ociosa que había, o sea, en febrero del 2002, es esperable que tener una política de gasto activa no genere efectos sobre los precios, no tenga tanta presión inflacionaria, y sí tenga un efecto sobre el crecimiento de la economía bastante fuerte. Obviamente que no era tan fácil hacerlo, porque había que financiarlo de alguna forma. O sea, por aquí también estamos poniendo que el Estado directamente gasta, y fíjense que no aumenta los impuestos. Aquí decimos que aumenta el gasto sin aumentar impuestos. Por eso, si no hubiese sido muy fácil. ¿Y por qué no hicieron eso en 2001, antes de que esté la crisis? Había un montón más de limitaciones por las cuales eso no se podía hacer tan fácilmente. ¿Ok? Pero bueno, la lógica y cómo esto funciona, entonces, Gabriel, es ninguna economía puntualmente tiene esto, lo que sí estos modelos se utilizan de esa forma. Este modelo no se dice, este modelo funciona, está hecho para, a medida de, no sé, Rumania. No. El modelo tiene ciertas condiciones, ciertos supuestos que son sumamente relevantes, como dijimos en la clase pasada y como enfatizo hoy de nuevo, y en función de esos supuestos, es que nosotros podemos decir si tal o cual situación se asemeja más o menos. Si se asemeja más o menos, es esperable que los efectos y las consecuencias de lo que estamos hablando de este modelo se apliquen a la realidad con un poco mayor exactitud. ¿Ok? ¿Quedó claro, Gabriel? Eso. Si no, decime y trato de explicarlo más claramente. Además, después de tu examen ya no tengo duda que me estás prestando atención. Cuando hablo así que si no expliqué claro, decime y explico de vuelta. Bueno, modelo entonces aquí que estamos diciendo, este modelo nos sirve para ver, nos permite ver cómo cambios en distintas variables afectan al producto, dijimos. Entonces, por ejemplo, este modelo, y estamos aquí haciendo el cierre del modelo multiplicador que se junta a lo de la clase pasada y que viene construyéndose ya durante 5 clases, llevamos de demanda agregada. Bien denso en contenido esta parte del año. Nos permitió ver, entonces, sumando lo que vimos en clase pasada y demás, cómo cambios en las expectativas, porque haya, no sé, se ve que va a haber una crisis en la economía por el motivo que sea, porque un cambio de gobierno, por una guerra, porque hay innovación, entonces va a ser más productivo y se invierte más, etc. Vemos cómo eso tiene un efecto multiplicador sobre la economía, del mismo modo que también aumentos en el gasto a partir del sector público. El modelo multiplicador al funcionar de manera conjunta, dice aquí, con la dinámica de la inversión, esta dinámica de adelantarse y de adelantarse ante las expectativas y de generar caídas o aumentos retroalimentados de alguna forma, nos muestran que en momentos de optimismo, cuando se juntan con cambios en gastos exógenos, pueden llevar a fluctuaciones en los ciclos, pueden llevar a fluctuaciones que se llaman ciclos económicos. Pasando en limpio porque ahí lo dije un poco desordenado. ¿Cuál sería un poco la idea que hay detrás de este bullet, de este punto? Si nosotros sumamos que hay optimismo por el motivo que sea, no sé, Uruguay, el nuevo presidente uruguayo, que generó algún tipo de optimismo. ¿Sumado a qué? Ahora después, bueno, pasó el coronavirus, pero si en vez del coronavirus le sumamos que, además, viene algún tipo exógeno, ¿por qué? Porque, no sé, Argentina o Brasil crecen, o porque China crece, entonces le compran más productos, o porque aumenta por el motivo que sea y mejor clima, entonces la producción uruguaya sale mejor agrícola y demás. Cuando todo esto se junta y se retroalimenta, nos va a generar un alza en el producto, porque como vimos bien, el efecto multiplicador que tiene hace que sea fuertemente expansivo en este contexto. Cuando hay cierto optimismo, entonces se produce un aumento de inversiones, por el motivo que sea. En particular dijimos acá, bueno, por optimismo, la gente genera más inversión, entonces esto genera un crecimiento en el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Puede generar aumentos en el Producto Interno Bruto. Bien.
Del mismo modo que si fuese lo contrario, que si fuese un proceso de pesimismo en el cual por algún motivo la gente está más pesimista, desconfía, entonces ahora la inversión se contrae, todo lo contrario va a generar una caída por efecto multiplicador que se va a agudizar y se va a generar lo que se llama un ciclo negativo, caída del producto. Una aclaración final, y que un poco se refiere quizás y ayuda a esta pregunta que hiciste, Gabriel, vos recién, es, este es un modelo que es simplificado y que está enfocado en movimientos del producto de corto plazo. Y este modelo simplificado, obviamente por simplificado, implica todos los supuestos que nosotros hicimos, que tiene supuestos y que son restrictivos y que nos van a determinar en las condiciones en las cuales este modelo se va a aplicar o no se va a aplicar. Entonces, no tenemos que pretender explicar toda la realidad con un modelo, porque vamos a encontrar un montón de anécdotas y de situaciones excepcionales en las cuales este modelo no va a aplicar. Entonces, de vuelta es un modelo simplificado, pero que tiene toda una lógica interna, lo cual garantiza su validez. El modelo es válido bien porque tiene toda una lógica interna, el modelo es súper consistente dentro de ciertos supuestos. ¿Qué sería un supuesto que me pregunta Jeremías por el chat? Un supuesto, y esto era un poco, creo que la clase pasada, no me acuerdo quién fue, que me preguntó, ¿por qué decís que asumís cosas? Un supuesto sería suponer que hay mano de obra ociosa. Eso es un supuesto del modelo. Las cosas que se suponen son aquellas, esa línea de base, esas condiciones iniciales sobre las cuales, a ver, esto en la clase pasada, aquí están viendo las figuras ustedes de la clase pasada, ahora. Y yo pongo esto así, le mando a agregar 4. ¿Estás viendo ahí, Jeremías? Multiplicador keynesiano, esto que dice supuestos. Bien, bueno, esos son los supuestos. Salario y precios fijos. Esto podría no ser así. Y existen recursos ociosos en la economía. ¿Ok? Entonces, supuestos son condiciones que uno le pone como línea de base al modelo. Hay ciertas condiciones las cuales uno le impone y dice, se va a dar en estas condiciones. Estos supuestos, que a veces son más o menos restrictivos, más o menos aventurados, más o menos realistas, son los que nos determinan toda la dinámica del modelo, todo lo que va a suceder después. Todo el modelo keynesiano, si yo no tuviese recursos ociosos en la economía, se cae. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase pasada, depende de dónde esté. Si yo estoy en un punto como aquí, donde ya alcancé el nivel de producto potencial, el modelo keynesiano deja de funcionar. ¿Por qué? Porque el supuesto que yo estoy haciendo es que estoy en un tramo como este. Estoy en un tramo donde hay recursos ociosos, entonces no hay presiones sobre los precios. Entonces, si yo aumento la producción, siempre hay mano de obra por contratar, siempre hay máquinas por prenderlas y ponerlas a funcionar, entonces en ningún caso eso me genera una presión inflacionaria. Eso es un supuesto. Distinto sería, entonces, si eso no se cumpliese. Lo mismo, aquí no hay comercio internacional. La economía es cerrada, es un supuesto. Distinto sería si hubiese economía internacional, si hubiese intercambio con otros países. Supuesto, entonces, son todas esas condiciones de línea de base que uno se fija en un modelo. Un modelo, entonces, para pensarlo en economía, y esto es algo más complejo, lo van a ir viendo los años que vienen, pero un modelo es toda una serie de razonamientos o de dinámicas en las cuales uno primero plantea los supuestos, en función de esos supuestos es que después desarrolla todo el modelo y todas las demás cuestiones que quiera plantear. Y si uno cambia los supuestos iniciales, va a cambiar todo el modelo. De nuevo, dadas estas limitaciones, dadas estas simplificaciones, y este enfoque puntual en el corto plazo, es que el modelo sí es consistente, pero no tenemos que pretender que esto nos explique todo. ¿Ok? Quedan un montón de clases y quedan un montón de años de estudiar economía, que es un poco el cierre de la clase, por delante para no adelantarnos, para esperar ir con paciencia viendo distintos modelos más amplios y así todo. Ningún modelo que vean en la carrera exactamente le va a describir ninguna crisis. En particular, una crisis como el coronavirus es algo que ni cerca a ningún modelo, entonces hay que tomar pedazos y hay que pensar el modelo que uno tiene en la cabeza. Es difícil eso. No tenemos un modelo que aplique a todo. Por eso mismo que hay que estudiar y hay que estar con la cabeza abierta y hay que estar dispuesto a escuchar, aprender con espíritu crítico siempre,
Pero primero tratar de entender qué es lo que nos aportan, porque todos los modelos tienen algo para aportarnos. Entonces, de hecho, este modelo keynesiano, pero en realidad lo hace la síntesis neoclásica, o sea, lo hace Samuelson, lo hacen tipos. Así que, de hecho, si a ustedes Keynes no les gusta el nombre de Keynes, primero que este modelo no lo hizo Keynes, son las ideas como se sintetizan con las ideas clásicas. Y en cualquier caso, no hay que ser prejuicioso con nada. Con nada. Mucho menos con el estudio de la economía. No tenemos ningún tipo de sentido. Ponernos prejuiciosos con economía, estudiémoslo, de hecho, y cuanto uno más sepa de algo, después lo puede refutar y lo puede descalificar con muchas más herramientas. ¿Ok? Nadie puede descalificar mejor si no le gusta a alguien un modelo neoclásico o lo que sea. Esto es una burrada, pero como se dice, neoliberalismo. No existe tal cosa ni como lo plantean, no existe, pero supongamos que existe tal cosa, como uno ve en la tele que se critica, nadie lo puede criticar mejor que alguien que lo entienda bien en profundidad, y para entenderlo bien no tiene que partir de estar libre de prejuicios, estudiarlo en profundidad, estudiarlo de forma objetiva, y luego aplica su análisis crítico, y luego puede decir, me parece una basura lo que se llama neoliberalismo, o me parece una basura lo que la gente llama keynesianismo, o lo que la gente llama socialismo. Perfecto. Pero solamente llega a ese estadio si uno primero lo analizó objetivamente. ¿Ok? Eso, por favor, es bien importante. Habla mal de nosotros como profesionales si hacemos las cosas con prejuicios. Habla mal de nosotros en general los prejuicios, pero en particular dentro de una profesión. Imagínense si un médico, no, eso ya no me gusta. ¿Por qué? No, pará. Estamos buscando la cura contra el coronavirus. No podemos descalificar algo porque no nos gusta. Primero hay que saber. Si no, nunca va a encontrar la cura. Si no, nos vamos a limitar las herramientas. Yo tampoco sé lo que es la explicación de qué es el neoliberalismo. Te soy sincero, Lucas. Porque es una palabra ya tan bastardeada que la verdad es que no sé. Porque además nunca escuché, hay poca gente que se identifica como neoliberal. Entonces, ¿cómo se critica a alguien por neoliberal si al mismo que critica no se asume como tal? No encuentro quien se asume como neoliberal. Entonces me cuesta. es un poco difícil, ¿no? Es como una pelea contra los molinos de viento. Hay un rótulo que se le pone a algo, pero que en realidad prácticamente nadie se lo asume al rótulo. Entonces es difícil. Fecha del segundo parcial. El recuperatorio les dije que es el jueves que viene, horario de clase, 28 de mayo. El segundo parcial es la última clase del año calendario. Se corrió todo, el final iba a ser antes, y algo muy bueno este año, porque por lo general, economía, se daba el parcial y después se daban 3 semanas más de clase. Eso horrible. La última clase del año, que es el 25 de junio, a las 8 de la mañana, ahí va a ser el segundo parcial. El recuperatorio se tomará en 2 semanas y el recuperatorio general se toma después, ahí con las fechas. Profundo y duro. ¿Alguna consulta más? Trato de no meternos en temas complicados. Trato de... Sí, Martín, por favor, adelante. ¿No te estoy escuchando? Recuperatorio entonces 2 semanas después del parcial, más o menos. Sí. Está en la fecha, no sé exactamente, porque se va a tomar todos juntos un sábado el recuperatorio. No te lo sé decir exactamente. Uy, me están tirando preguntas. Esperen. Vamos con las preguntas entonces que ustedes me hicieron acá. Para las de la clase. Primero, así vamos por orden. Entonces me preguntó acá, Victoria me preguntó, Victoria que hizo una muy buena respuesta del último punto de la pregunta 15. Me pregunta, ¿2 semanas después del parcial? Sí.
Si estudiás como para el primero, Victoria, igual no vas a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Hay algo más acá? Ah, no había escuchado, no creo que... Gracias. Respondo después Martín, lo tuyo. ¿Se aprueba 4 con 5? Se aprueba con 5. ¿Se aprueba con 5, dijo la administración? No. O sea, en la facultad se aprueba con 4. O sea, pero eso es una regla de facultad. O sea, no. Si ustedes van a un final y se les pone 4, aprobaron la materia. No. Son un poco raros. Quizás esté interpretando algo distinto, Sofía. No sé si será que, no sé, que por ahí tienen que tener 50% del examen para tener el 5, por ahí que sea una cosa así, no sé. Pero fíjate bien eso, Sofía, porque no tendría que ser así. ¿Se aprueba o se aprueba? No, pasa que, o sea, no sé en qué comisión está ella, pero en mi caso no nos toman parcial. Nos van tomando autoevaluaciones de cada unidad, entonces tenemos que aprobar con más de 5 o 5. Claro, ok. Ok, entonces, pero debe ser, claro, pues es una interpretación distinta y será para el 50% porque una autoevaluación se pone como el umbral un poquito más alto. Dado que nosotros tenemos exámenes, nada, tratamos de tener la evaluación normal. Eh, Aquí, chicos, porque alguno me preguntó por privado, no importa, pero me preguntan si con una nota alrededor de 5 puntos hay que rendir recuperatorio. No siempre que ustedes quieran, porque ustedes tranquilamente pueden decir, mira, tengo un 4, por ejemplo, y están aprobando la cursada, está perfecto, pero quiero ver si no voy a final. Entonces quiero ir al recuperatorio, entonces voy a tratar de sacarme un 6, un 7, un 8. Está dentro de sus posibilidades. Eh, eso está abierto a sus posibilidades. Lo que sí, les queda la segunda nota, ¿no? Si ustedes van al recuperatorio, les queda la segunda nota. Entonces, si sacaron un 5 y van al recuperatorio y sacaron 4, les queda un 4. ¿Ok? Pero bueno, puede ser que prefieran hacer eso para tratar de levantar. Claro, Sofía ahí aclarando eso. Martín, me habías preguntado por el viernes. La verdad, te soy sincero, yo, Martín, los temas de deuda no es mi mayor expertise. Entonces, te chamullaría si te digo, no, lo tengo muy estudiado el caso. No es lo que yo me dedico a esos temas, entonces no. Puedo saber por haber leído algún diario, además. Eh, yo no creo que se vaya a pagar nada hasta que no haya. No, se va a resolver primero el arreglo o no arreglo. No tengo ni idea ni de cuánto es el vencimiento. No tengo ni idea de cuánto es el vencimiento. O por ahí me decís, mira, no, son 50 millones y son 50 millones, sí. Eh, Lucas dice, Nielsen tiene que renunciar. Sí. Sí, tiene algo de experiencia, sí. Sí. Sí, la negociación evidentemente no ha sido del todo buena. La negociación no ha sido buena y es una pena. Sí, al ministro sí, sí. Fue profesor mío de moneda, crédito y bancos. Es probablemente el mejor profesor de macroeconomía que tuve en mi vida. Excelente docente, excelente, excelente. Y una anécdota. A Martín en realidad lo conozco de más chico, porque Martín, cuando éramos chicos, en las Olimpiadas Matemáticas, no sé si alguno de ustedes participó, él era de los más grandes y yo de los más chicos, y he viajado a alguna final provincial, a Mar del Plata, no sé dónde más, he viajado. Él era el más grande, o lo más grande, porque me lleva como 4 o 5 años, y yo estaría en séptimo, y viajamos. Y además hincha de gimnasia, hemos hecho algún asado, hemos jugado al fútbol, hemos hecho, sí, eh, un gran deportista, excelente profesor, o sea, la verdad que como docente es como el uno no lo ha conocido, Martín es excelente, un lujo de profesor, magnífico. Por eso hay que sacarse los prejuicios y está bueno escuchar a todos porque yo he escuchado poca gente ser más clara, al menos enseñando macroeconomía que Martín.
Eh, eh, juega muy bien, el ministro, muy buen deportista. Muy buen deportista. Muy bueno. Juega mucho al tenis y al fútbol. Muy bueno de jugar al fútbol. Tripero, además. Como casi todos los economistas que. Son triperos economistas en general. Hemos tenido, ya es el tercer ministro de Economía de la Nación tripero que tenemos. Tuvimos un banquero central. 2 mandatos presidente tuvimos. Bastante. Metemos los triperos. Bueno. No. No. Al gobernador no. No porque el gobernador es de la UBA él. Entonces, no. Pero Martín es bien de la Universidad Nacional de La Plata, es bien de la Facu. Bueno. Eso es algo que está bueno, nada, que después cuando pase el tiempo, en algún momento ustedes por ahí hasta se podrán juntar con Martín y dar charlas y contar la experiencia de lo que es ser ministro de la Nación. Debe ser una cosa increíble aprender el día a día. Es importante escuchar a la gente que ha pasado por ahí porque les van a contar y les va a enseñar a entender un montón de cosas que uno después no entiende. Nosotros esto queda grabado, no importa. Cierro acá la grabación. Déjenme que voy a cerrar la grabación.